En primer lugar, quería agradecer muy sinceramente a la Fundación FAES la oportunidad que me ha brindado para publicar, para escribir, para publicar este libro sobre una figura, como han podido ver, sin duda, todos ustedes de una u otra forma le conocían, pero después del espléndido recorrido que ha hecho el profesor Küsters, pues es evidente que Adenauer es una figura fascinante, una figura clave, no solo para la historia contemporánea de Alemania, sino para la historia reciente de Europa. Y el hecho de que hace ya un tiempo una amable invitación del profesor Manuel Álvarez Tardío y del profesor Luis Arranz Notario, que nos acompañan y que tanta relación tienen con esta editorial y con esta casa, hablando precisamente de la importancia de las biografías históricas, de la ausencia, por distintos motivos, en el caso de la historiografía española, durante mucho tiempo, de la biografía como género historiográfico, pues que insistían y creían conveniente que junto a la reflexión, junto al estudio de las biografías políticas de grandes personalidades del liberalismo conservador español, también mejor convendría poner en marcha algún estudio sintético sobre algunas de estas también grandes personalidades de la historia europea, del pensamiento y de la historia europea. Quizá, lo ha dicho antes también sentido el profesor Küsters, algunas de las grandes personalidades de esa generación del 50, de esa gran generación europeísta, como Jean Monnet, como Robert Schuman, como Alcide de Gasperi, habían tenido más fortuna en España porque había habido, bueno, a lo largo de los últimos años, por lo menos, algunos estudios parciales, algunos estudios fragmentarios o dentro de obras más generales que nos habían permitido entrar en contacto con esas grandes figuras. Y el caso de Adenauer, aunque es verdad que contaba en lengua española, sobre todo con la gran biografía de Schwartz, pero había sido, creo, menos conocida, menos estudiada, menos divulgada. Por lo tanto, el interés y el impulso que estos colegas, estos profesores, y que luego acogieron también, que acogió también la editorial Gota a Gota y FAES, me permitió, por supuesto, refrescar conocimientos y no solamente refrescar, sino impulsar y servir de acicate para leer obras clásicas, digamos, ya dentro de la historia biográfica de Adenauer, del personaje, de su larga trayectoria política, de su relación con Alemania y de su relación con Europa. Adenauer, como han podido comprobar, ha atravesado verdaderamente la historia contemporánea alemana y europea. Su trayectoria vital pasó por el segundo imperio, por la Gran Guerra, por la República de Weimar, por la Segunda Guerra Mundial, por esa dramática Europa de posguerra. Y a lo largo de toda esa trayectoria, Adenauer, también se ha dicho, ya alcalde de Bonn en 1917, pero ya concejal desde esa primera década, se mantuvo, salvo en la época del nazismo y por motivos obvios, estrechamente relacionado, estrechamente vinculado con la política y con el pensamiento europeos. Su formación intelectual, su formación religiosa, su formación política, desde su infancia, desde su adolescencia, desde su juventud, yo creo que marcó, forjó su personalidad y, sin duda, algunas de las características de aquella formación estuvieron presentes a lo largo de su vida, en su ejercicio político, en su ejercicio práctico.
Su preocupación, se ha dicho, permanente por la estabilidad, por la seguridad, por el orden, pero siempre sobre la base de la libertad, de las libertades personales, ¿no? Esa tensión entre seguridad, orden y libertad que para Adenauer había contribuido a forjar el espíritu europeo, la personalidad europea, y que debía ser el fundamento, ¿no?, de esa política, de esa gran política de la que él hablaba tanto. Ese orden, esa seguridad, esa libertad como fundamentos del progreso, del bienestar socioeconómico de los pueblos. Ese interés, ya digo, desde sus primeros años, no olvidemos que había conocido y tanto la administración, la burocracia prusiana, de que una buena administración, una buena burocracia, era fundamento de un régimen, de un sistema de libertades. No solamente de una buena gestión, no solamente de una buena administración, sino de un orden de libertades y que, por tanto, un Estado, una buena administración del Estado, debía tener esos pilares, debía tener esos fundamentos. Y siempre ese Estado, esa organización que respondiera al imperativo legal, a la norma, a la ley, ¿no? Ese auténtico sometimiento, el que Adenauer siempre plasmó en su vida, en su obra, en sus reflexiones, en sus escritos, en sus discursos, del imperativo legal, ¿no?, de la ley, insisto, como norma sustancial, como norma fundamental sobre la base de la libertad, sobre la base de las libertades. Una defensa de la economía abierta. Él había conocido muy bien los problemas de habituallamiento, los graves problemas económicos de Colonia durante la Gran Guerra, durante la época de Weimar. Había estado siempre muy preocupado por esa dimensión social, por esa preocupación porque las necesidades básicas de la población estuvieran cubiertas y para que la economía estuviera en función del individuo, ¿no? No olvidemos la importancia que tuvo en él y en su formación las encíclicas papales, sobre todo, claro, las encíclicas sociales de León XIII. Para un hombre así, para un hombre con esa fundación, con esos vínculos con el Zentrumpartei, con los principios morales y políticos del centro católico de la época guillermina y de la época de Weimar, el nazismo evidentemente fue un gran golpe, un duro golpe. Antes lo decía el profesor Küsters. Se dio cuenta muy pronto de que nazismo y comunismo formaban parte de la misma base totalitaria antihumanista. Eran en realidad las dos caras de un mismo problema, ¿no?, de la negación del individuo, de la absorción del individuo, de la personalidad individual por el Estado. El nazismo, por supuesto, le postergó, le persiguió, en algunos casos le encarceló, le enjuició, y Adenauer tuvo, incluso durante esa época, en buena medida que vivir económicamente, gracias a la ayuda de amigos americanos y de amigos alemanes. Vivió auténticamente en el ostracismo, perseverando y manteniendo lo que habían sido, insisto, sus principios fundamentales de la época previa, y esos principios que, como digo, iban a marcar toda su trayectoria vital y política. La guerra y la posguerra iban a Segunda Guerra Mundial, por supuesto la Gran Guerra también, pero fundamentalmente la Segunda Guerra Mundial, como para cualquier europeo consciente, supuso para Adenauer un salto cualitativo en su pensamiento. A ese patriota alemán, pero que también había pensado en clave europea, la Segunda Guerra Mundial le hace le hace no descubrir, pero sí reafirmar su voluntad aún más europeísta. Para el Adenauer de aquellos años, la recuperación de Alemania, la reconstrucción de Alemania, solo podía tener ya sentido dentro de una Europa unida. Y esas dos vertientes
la del patriota alemán que va a buscar y va a luchar, por supuesto, por intentar recuperar la soberanía de Alemania, por reconstruir su economía, con su tenacidad y obstinación también no solamente dialogar, sino discutir con los representantes de las potencias de ocupación para salvaguardar, para garantizar también los derechos de esos alemanes de posguerra, pero siempre dentro de la clave europea. En este sentido también, digo, como miembro de esa gran generación de estadistas europeístas, Adenauer pensó, y así lo reflejó en su actividad política, que la reconciliación franco-alemana era el ejemplo, era el paradigma de la reconciliación europea. Ese intento de evitar que volviera a ocurrir un nuevo Armagedón, una nueva guerra, recordando, algunas veces de forma indirecta lo dice, aquellos principios kantianos, ¿no?, que iban a ser el fundamento del europeísmo de posguerra. La paz perpetua, la libertad individual y, por tanto, el buen gobierno y el bienestar socioeconómico de los pueblos. Esos tres principios claves del europeísmo de posguerra solamente se podían incardinar, solamente se podían realizar en la unión de Europa. Y efectivamente, Adenauer va a estar presente en todos los movimientos europeístas, va a estar presente en la Declaración Schuman, va a tener esas relaciones extraordinarias con los grandes europeístas franceses de los Países Bajos, incluso, como sabemos, va a tener, en determinados momentos, va a mostrar un pensamiento contradictorio con los Estados Unidos, precisamente por la necesidad de preservar y de desarrollar esa nueva Europa. Para Adenauer, ese Adenauer en el que los principios de su infancia, de su adolescencia, de su formación joven van a impulsarse y van a relanzarse en la posguerra mundial, esos principios de reconciliación, de recuperación y reconstrucción de Alemania, pero dentro de Europa, se debían de hacer o se plasmaban de forma neta en los principios cristiano-demócratas. Efectivamente, no solamente Adenauer es ese gran europeísta, ese estadista que ve el mal de los totalitarismos, ese estadista que ve la necesidad de la unión de Europa, sino que también es el gran impulsor, de los grandes renovadores de los principios liberal-democráticos a través de los principios cristiano-demócratas, de esa adaptación del pensamiento liberal-cristiano, liberal-conservador de preguerra a lo que es la gran tradición cristiano-demócrata, a partir, por supuesto, del nacimiento de la CDU, y en relación con los otros grandes troncos, con los otros grandes grupos cristiano-demócratas, italianos o franceses de posguerra. Para Adenauer, esos principios políticos que debían ser, digo, la base y la justificación de la nueva Alemania y de la nueva Europa, se debían de desarrollar en ese diálogo, en ese juego político permanente con las otras formaciones políticas democráticas. Es verdad, siempre receló de la socialdemocracia y de la socialdemocracia alemana, probablemente por las malas experiencias de preguerra, pero por supuesto se mantuvo fiel a esos principios democráticos, a esos principios inspiradores de la nueva política europea de posguerra. En definitiva, estamos ante, para mí, un gran patriota alemán y un gran patriota europeo, un hombre tenaz, a veces obstinado, cuyo legado político, como el de las grandes figuras que le acompañaron en la Europa de la inmediata posguerra, creo que está muy presente en las actuales instituciones europeas. A pesar de crisis, a pesar de problemas,
a pesar de que muchas veces se pongan en tela de juicio tantos logros como se han conseguido en estas décadas de paz, yo creo que como historiador convendría siempre mantener esa perspectiva histórica, ¿no? Esa reflexión sobre lo que estos grandes hombres, y entre ellos Adenauer, fueron capaces de hacer en momentos, por supuesto, mucho más dramáticos, mucho más difíciles que los actuales. Adenauer no pudo ver la unidad de Alemania, pero sí uno de sus hijos políticos. Precisamente en el último discurso político de Adenauer, como jefe del partido, uno de los jóvenes dirigentes que le estaba escuchando en aquel momento era Helmut Kohl, ¿no? Que precisamente con el correr del tiempo llegaría a ver esa Alemania unida dentro de esa Europa unida.